Bienvenidos un día ese a su canal favorito de chismecito turco, donde la farándula otomana nunca descansa. Estoy aquí, como siempre, lista para desmenuzarles las últimas noticias, los rumores ese jugosos y, por supuesto, todo lo que pasa en el mundo de nuestras series y actores favoritos. Hoy prepárense porque la cosa viene, pero bien cargadita. Tenemos un rumor que es literal, haciendo explotar las redes sociales. Un rumor que, si se confirma, podrá ser la boda de la más menos o la boda du copyright la boda del siglo. ¿De qué copyright les hablo? Pues de nada ese y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright. Su copyright que muchísimos de ustedes gritando, saltando, echando chispas de emoción superíndice 3N. Y también copyright su copyright que hay otros que estaru arqueando una ceja, pensando, ¿otra vez con lo mismo? Pero escúchenme por favor. No se vayan todavía. Esta vez, la cosa parece ir en serio. Hay más menos hay pistas, hay indicios que nos hacen pensar que solo esta vez podríamos estar presenciando el regreso de una de las parejas queridas y aún más menos oradas de la televisión superíndice 3N turca. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, les recuerdo que este es su espacio, su rinconcito donde pueden enterarse de todo lo que acontece en el mundo de la farándula turca. Si les gusta estar al día con los últimos chismes, las nuevas series, los proyectos de sus actores favoritos y sobre todo, si aman tanto como yo el drama turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderá ninguno de nuestros vídeos. Y ahora vamos con la bomba. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir nos conquistaron con su química explosiva en la comedia romántica Erkenci Kuaypu Jaro Madrugador. Su amor en la pantalla traspasó superíndice 3 fronteras, convirtió copyright-dolos en una de las parejas populares y queridas a nivel mundial. Durante el rodaje los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentados por sus miradas superíndice 3 cómplices, sus interacciones cariu más menos osas y por supuesto, la innegable química que tenuan. Sin embargo, después copyright de la finalización superíndice 3N de la serie, todo se enfrió superíndice 3. Ambos siguieron sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koparrafo, un matrimonio que, lamentablemente, duró superíndice 3 poco de una o más menos o Can, por su parte, también copyright tuvo un breve compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, que terminó superíndice 3 de forma abrupta y, según los rumores, bastante escandalosa. Desde entonces, ambos han estado solteros y centrados en sus proyectos. Demet ha protagonizado varias series y películas con granu con diéresis copyright consolidándose como una de las actrices importantes de Turquía. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y Hungría, demostrando su versatilidad y talento. Pero ¿por qué copyright ahora vuelve a sonar tan fuerte el rumor de una posible boda entre ellos? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero hay que tener en cuenta que la ruptura de Demet con Oyuzhan Koparrafo fue relativamente reciente, lo que ha dejado a muchos fans con la esperanza de una reconciliación superíndice 3N con Can. Segundo, y aquí viene lo jugoso, en las últimas semanas han aparecido varias más menos sales que han encendido las alarmas de los fans. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos, en varias ocasiones. Algunos afirman haberlos visto cenando en el mismo restaurante con una semana de diferencia, otros aseguran que coincidieron en un evento venu copyright fico. Si bien estas coincidencias podrán ser pura casualidad, para muchos son una prueba de que algo se estuvo cocinando entre ellos. Pero lo que realmente ha desatado la locura en las redes sociales es un comentario que Can Yaman dejó superíndice 3 en una de las últimas publicaciones de Demet en Instagram. Fue un simple emoji de un corazón superíndice 3N, su copyright, pero en el contexto de su historia y de los rumores que circulan, este simple gesto ha sido interpretado como una confirmación superíndice 3N implícita de que algo estuvo pasando entre ellos. Por supuesto, también copyright hay quienes argumentan que este comentario no significa nada, que Can y Demet son amigos y que simplemente se están apoyando mutuamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Can no suele ser muy activo en redes sociales, especialmente en las publicaciones de otras celebridades.
Por lo tanto, este gesto ha sido visto como algo inusual y significativo. Además, varias fuentes cercanas a ambos actores han alimentado los rumores, aunque de forma discreta. Algunos han insinuado que Khan y Demet han estado en contacto en secreto durante los últimos meses, que han estado hablando sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente y que durante estas conversaciones han reconectado a un nivel personal. Otra fuente Anu superíndice 3 Nima afirmu superíndice 3 haber escuchado a Demet hablar con una amiga sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad al amor con Khan. Según esta fuente, Demet se siente muy arrepentida de haber terminado su relación superíndice 3N en el pasado y cree que con el tiempo y la madurez podrán hacer que funcione. Por supuesto, hay que tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas. Los rumores son rumores, y hasta que Khan o Demet no confirmen oficialmente algo, todos son especulaciones. Sin embargo, la cantidad de ales y la intensidad de los rumores hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo esté pasando entre ellos. Y no nos olvidemos del factor fanútico. La Legiu superíndice 3N de seguidores de Kandem, como se les conoce a la pareja en las redes sociales, nunca ha perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. Han organizado campau más menos en redes sociales, han creado vídeos y fanfics, y han mantenido viva la llama de su amor a trabu copyright ese de los aún más menos os. Si esta boda se confirma, será un sueu más menos o hecho realidad para ellos. ¿Pero qué copyright significará esta boda para sus carreras? En primer lugar, será un bombazo medio tico a nivel mundial. La noticia dará la vuelta al mundo y convertirá a Khan y Demet en la pareja del momento. Esto sin duda impulsará a sus carreras y les abrirá nuevas puertas en el mundo del entretenimiento. Además, será una excelente oportunidad para que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet, con la química que los caracteriza y con la historia de amor que los une en la vida real. Será un con diéresis copyright sito asegurado. Sin embargo, también copyright hay que tener en cuenta los posibles riesgos. Una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público constante puede ser muy difícil de mantener. Además, tanto Khan como Demet tienen personalidades fuertes y temperamentos apasionados. Si no logran manejar sus diferencias y encontrar un equilibrio, su relación superíndice 3N podrá terminar de forma abrupta, como ha sucedido con otras parejas famosas. En definitiva, la posibilidad de una boda entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un rumor que ha encendido la pasión superíndice 3N de los fans y que ha generado una gran expectación superíndice 3N en el mundo de la farándula turca. Si se confirma, será un cuento de hadas hecho realidad, una segunda oportunidad para el amor y un impulso para sus carreras. Pero también copyright será un desafío, una prueba de fuego para su relación superíndice 3N y una oportunidad para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y bien, mis amores, ¿ustedes qué copyright opinan? ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustará verlos casados? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes de este chismecito bomba. En resumen, hoy les he mostrado el rumor que estuvo incendiando las redes sociales, la posible boda entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las más menos ales, las fuentes y los posibles escenarios que podrán hacer realidad este cuento de hadas. Recuerden que aunque todo son especulaciones, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias mis corazones por acompañar más menos arme un duamu, en este viaje por el mundo de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que su opinión superíndice 3N es muy importante para mí, así que no duden en dejarme sus comentarios y sugerencias. Y antes de despedirme los invito a que me cuenten en los comentarios qué copyright piensan de todo esto. ¿Les gustará ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que este rumor es solo eso, un rumor, o hay algo de verdad en con diéresis copyright L? Los leo a todos. Y ahora me despido por hoy, pero no sin antes pedirles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Pero espérense que aquí no termina la cosa.
Porque como buenas chismosas tenemos que profundizar en cada uno de los detalles, mis amores. Agárrense fuerte porque vamos a analizar a fondo cada uno de los puntos que hacen que este rumor sea más jugoso que un melón en pleno verano turco. Empecemos por el principio, Erkenci Kuay. ¡Ay, Erkenci Kuay! ¿Quién no suspiró con las desventuras de Sanemi Can? Esa química que traspasaba la pantalla era, señoras y señores, de otro nivel. Y es que aunque ambos negaron a capa y espada cualquier romance fuera del set, los fans siempre sospechamos que había algo más. Las miradas, los gestos, las risas, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Incluso me acuerdo que circulaban vídeos hechos por fans, verdaderas obras de arte, donde recopilaban esos momentos mágicos y los musicalizaban con canciones románticas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Pero qué pasó después del final de la serie? Pues la cosa se enfrió, mis corazones. Ambos tomaron rumbos diferentes y para decepción de muchos parecía que el cuento de hadas había terminado. Demet encontró el amor en los brazos del cantante Oyuzhan Koupárrafo y se casaron en una boda que parecía sacada de una revista de corazones. Pero la felicidad duró poco ahí. Al poco tiempo la pareja anunció su divorcio, dejando a muchos con la boca abierta y a los fans de Kandem con una pequeña luz de esperanza encendida. Y Can, por su parte, también anduvo de aquí para allá. Después de Erkenci Kuay, el actor se mudó a Italia para protagonizar Sandokan, un remake de la famosa serie de los años 70. Y fue allí donde conoció a Diletta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana. ¡Uf, qué pareja explosiva! Los paparazzi no dejaban de fotografiarlos juntos y parecía que el amor estaba en el aire. Hasta se comprometieron. Pero como ya sabemos, la cosa no llegó a buen puerto y la relación terminó de forma abrupta y, según dicen las malas lenguas, con acusaciones de por medio. Drama, drama, drama. Ahora, volviendo al presente, ¿por qué este rumor de la boda entre Can y Demet ha cobrado tanta fuerza? Pues, como les decía antes, hay varias señales que han encendido las alarmas. Primero, la reciente soltería de ambos. Demet, tras su divorcio de Oyuzhan, se ha mantenido alejada de los focos y centrada en su trabajo. Y Can, después de su ruptura con Diletta, también ha preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Esto ha hecho que los fans se pregunten si ambos están buscando una segunda oportunidad en el amor. Segundo, las coincidencias. Como buenas detectives del corazón, las fans de Kandem han estado rastreando cada uno de sus movimientos y han descubierto que ambos han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. Ojo, no juntos, pero sí en el mismo restaurante, en el mismo evento benéfico. ¿Casualidad o causalidad? Ahí lo dejo, mis amores. Pero sin duda, lo que ha desatado la locura en las redes sociales ha sido el emoji del corazón. Un simple emoji, sí, pero con un significado enorme. Can Yaman dejó un corazón en una de las últimas publicaciones de Demet en Instagram y ¡boom!, la bomba explotó. Los fans interpretaron este gesto como una confirmación tácita de que algo está pasando entre ellos. Y sinceramente yo también lo creo. Can no es de esos que andan comentando las fotos de todo el mundo, así que este corazón tiene que significar algo. Y como si esto fuera poco, las fuentes cercanas a ambos actores también han alimentado los rumores. Unos dicen que han estado en contacto en secreto durante los últimos meses, que han hablado sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo y que durante esas conversaciones han reconectado a un nivel personal. ¡Ay, qué emoción! Otros incluso afirman haber escuchado a Demet hablar con una amiga sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Can. Según esta fuente, Demet se arrepiente de haber terminado su relación en el pasado y cree que con el tiempo y la madurez podrían hacer que funcione. ¡Ay, mi corazón! Ahora, seamos honestos, todo esto son rumores y especulaciones. Hasta que Can o Demet no confirmen oficialmente algo, no podemos dar nada por sentado. Pero la esperanza es lo último que se pierde, mis amores, y yo, como buena fan de Kandem, no puedo evitar emocionarme ante la posibilidad de que este cuento de hadas se haga realidad. ¿Pero qué significaría esta boda para sus carreras? Sería un bombazo mediático a nivel mundial. La noticia daría la vuelta al mundo y convertiría a Can y Demet en la pareja del momento. Esto, sin duda, impulsaría sus carreras y les abriría nuevas puertas en el mundo del entretenimiento. Imaginen las portadas de las revistas, los programas de televisión, los contratos millonarios. Sería una locura.
Y por supuesto sería una excelente oportunidad para que volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet, con la química que los caracteriza y con la historia de amor que los une en la vida real. Sería un éxito asegurado. Los fans estarían enloquecidos y la serie o película rompería todos los récords de audiencia. Pero también hay que tener en cuenta los posibles riesgos. Una relación bajo el escrutinio público constante puede ser muy difícil de mantener. Además, tanto Khan como Demet tienen personalidades fuertes y temperamentos apasionados. Si no logran manejar sus diferencias y encontrar un equilibrio, su relación podría terminar de forma abrupta, como ha sucedido con otras parejas famosas. ¡Ay, qué miedo! Pero no nos pongamos negativos, mis corazones. Vamos a pensar en positivo y a creer en el poder del amor. Si Khan y Demet están destinados a estar juntos, nada ni nadie podrá impedirlo. Y si se casan, será la boda del siglo. Una boda de ensueño con todo el glamour y el romanticismo que se merecen. Imaginen el vestido de novia de Demet, la decoración, los invitados. Sería un evento inolvidable. Y por supuesto tendríamos que cubrir la boda en exclusiva para este canal. Imaginen el chismecito que podríamos sacar. Entrevistas con los invitados, imágenes exclusivas de la ceremonia, análisis de los looks de los novios. Sería un vídeo épico. Así que, mis amores, crucemos los dedos y esperemos que este rumor se haga realidad. Yo por mi parte estaré aquí, atenta a cada movimiento de Khan y Demet, para traerles las últimas noticias y los chismecitos más jugosos. Y ustedes, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un detalle de esta historia de amor. Y ahora sí, mis corazones, me despido por hoy. Pero no sin antes preguntarles, ¿creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de este chismecito bomba. Besitos y hasta el próximo vídeo. Y recuerden, el chismecito turco nunca descansa. ¡Mua!